A pocos kilómetros de la costa cantábrica, en una zona de alta montaña asturiana, se encuentra un asentamiento que desafía la lógica de su propia existencia. Es un pueblo minero, suspendido en una ladera donde la geología es tan inestable que la extracción de carbón dejó de ser una actividad industrial para convertirse en un riesgo físico inminente. El lugar fue abandonado no por falta de recursos, sino por el colapso sistemático de su infraestructura base. Lo que hoy queda allí es una anomalía de ingeniería. Edificios de ladrillo levantados sobre cimientos que, debido a la subsidencia del terreno, el hundimiento progresivo del suelo provocado por siglos de galerías excavadas sin control, han comenzado a desplazarse lateralmente, rotando sobre su propio eje. No es una ruina común fruto del olvido, es una estructura viva que sigue moviéndose. El caso que analizamos hoy es el de una colonia minera específica en el concejo de Aller, donde los informes técnicos de mediados del siglo XX advertían que la velocidad de deformación del suelo superaba los 20 centímetros anuales en puntos críticos. Cuando observamos las fachadas de estas viviendas, vemos grietas que no son simples fisuras de desgaste, sino fracturas estructurales provocadas por el desplazamiento de masas de tierra. La física es implacable. El peso de las edificaciones, combinado con el vacío creado por la minería subterránea, generó una inestabilidad que los ingenieros de la época, a pesar de sus intentos de consolidación, no pudieron frenar. Pero lo que realmente nos interesa no es el colapso inevitable, sino una decisión constructiva tomada antes del cierre definitivo. En los registros documentales de 1974 consta la construcción de un bloque residencial de hormigón reforzado en un sector ya marcado como zona de alta peligrosidad geológica. No había una necesidad de vivienda expansiva, ni una lógica económica que justificara invertir en un terreno que literalmente se estaba deslizando hacia el valle. Fue un acto de soberbia técnica o un experimento de resistencia que salió terriblemente mal. Meses después de la entrega de llaves, las puertas dejaron de encajar en sus marcos. Las ventanas se quebraron por la torsión de los muros. Pero los residentes, atrapados en la inercia de una economía de posguerra que no ofrecía alternativas, permanecieron allí durante años, habitando un edificio que, literalmente, se partía en dos. La decisión de mantener ese sector abierto, sabiendo lo que la geología dictaba, sigue siendo el punto de inflexión. ¿Qué forzó a los responsables a continuar con una obra que estaba condenada antes de poner el primer ladrillo? Esa es la pregunta que nadie ha respondido plenamente y la que nos lleva a descubrir qué es lo que realmente hay bajo los cimientos de este pueblo. Para comprender la lógica de este desastre, debemos descender directamente a las entrañas de la cuenca minera asturiana. La primera gran contradicción de este asentamiento no se encuentra en la superficie, sino a 300 metros bajo tierra, donde la geología local obligó a los ingenieros de la posguerra a tomar una decisión desesperada. Las capas de carbón en el concejo de Aller no se presentan en estratos horizontales y limpios como en las cuencas centroeuropeas. Aquí, la tectónica de placas plegó el terreno de tal forma que las vetas se hunden en vertical, con inclinaciones que a menudo superan los 60 grados. Extraer mineral en estas condiciones exigía un método destructivo conocido como testeros. Un sistema de galerías escalonadas, donde el vacío dejado por el carbón extraído se rellenaba manualmente con escombros y maderas para evitar que la montaña se desplomara sobre los mineros. Sin embargo, los datos de los archivos técnicos de 1976 revelan un hecho alarmante. Debido a la prisa por cumplir con los cupos estatales de producción de la empresa pública Hunosa, el ritmo de extracción superó la capacidad de postas y relleno. Se crearon inmensas cámaras vacías que debilitaron las capas de roca caliza superiores. La física del subsuelo reaccionó de inmediato. El agua de las intensas lluvias de la cordillera Cantábrica comenzó a filtrarse por las fracturas de la roca, actuando como un lubricante hidráulico en las fallas geológicas. No estamos ante un fenómeno de desgaste lento y predecible.
La combinación de huecos mineros y saturación de agua convirtió la ladera sobre la que se asentaba el pueblo en una masa inestable que empezó a deslizarse por pura gravedad hacia el cauce del río Aller. Las mediciones topográficas de la época indican que el suelo de la colonia residencial no se hundía de manera uniforme, sino que sufría un proceso de cizallamiento, donde una mitad del pueblo se desplazaba hacia el oeste a una velocidad distinta que la otra. Este movimiento diferencial es el que explica la destrucción asimétrica de las viviendas. Mientras que algunas casas de los ingenieros, situadas sobre un espolón de roca firme, permanecían intactas, los barracones de los obreros, construidos con materiales más ligeros y urgentes, se resquebrajaban por la mitad. El impacto en la vida cotidiana fue devastador y progresivo. Los testimonios archivados de los antiguos habitantes describen una rutina marcada por el sonido de la montaña crujiendo bajo sus camas. En el invierno de 1978, la situación alcanzó un punto de no retorno cuando las tuberías principales de agua potable y las conducciones de saneamiento se rompieron simultáneamente en 3 puntos clave, debido a la deformación del subsuelo. El agua residual comenzó a inundar las bodegas y a socavar los cimientos ya comprometidos de la escuela local. La respuesta de las autoridades combinó la negligencia burocrática con una testarudez inexplicable. En lugar de ordenar una evacuación inmediata y planificada, se optó por una estrategia de parches temporales. Se inyectaron toneladas de cemento líquido en las grietas del terreno en un intento fútil de anclar la montaña, pero la presión hidrostática del agua subterránea simplemente expulsaba el material hacia los niveles inferiores de la mina. Fue en este momento de máxima tensión cuando el comité de dirección de la empresa minera tomó la resolución más controvertida de toda su historia. Desoyendo los informes de los geólogos que recomendaban el abandono total del sector residencial, firmaron una orden para profundizar la explotación de la capa más baja, justo por debajo de los acuíferos principales. Una maniobra que desataría una cadena de eventos imposibles de controlar. La decisión de profundizar la explotación por debajo de los acuíferos principales transformó una crisis de infraestructuras en una catástrofe geológica irreversible. En la primavera de 1981, las perforadoras alcanzaron el nivel de los 400 metros bajo el suelo de la colonia del Concejo de Aller. Al quebrar la última barrera de roca impermeable que sostenía las aguas subterráneas, la presión hidrostática acumulada durante décadas encontró una vía de escape directa hacia las galerías de la mina. El resultado no fue una filtración gradual, sino un violento vaciado de los acuíferos superiores que alteró de forma drástica el equilibrio de presiones de toda la cuenca. Sin el agua que rellenaba los poros y las grietas de la roca caliza superficial, el terreno perdió su capacidad de carga mecánica. La montaña colapsó hacia adentro, acelerando de golpe el proceso de subsidencia. En la superficie, la velocidad del hundimiento se multiplicó por 10 en cuestión de semanas. Los cimientos de la iglesia del pueblo, un edificio de piedra maciza levantado en los años 40, cedieron de golpe 1 metro por su flanco oriental, provocando el desplome inmediato del campanario. Pero el verdadero drama se desarrollaba en las viviendas unifamiliares de los mineros. El suelo de las cocinas se abría en zanjas longitudinales de hasta 30 centímetros de ancho, por las que emanaba un olor denso a gas metano residual, atrapado en las capas de carbón inferiores. La vida diaria se convirtió en una operación de supervivencia estructural. Los habitantes utilizaban cuñas de madera para nivelar los muebles y evitar que los platos rodaran por las mesas, mientras las grietas de los dormitorios eran tapadas con yeso, que volvía a fracturarse antes de que terminara el día. Las actas del ayuntamiento de Aller revelan que las llamadas de emergencia por derrumbes parciales de techos se duplicaron durante ese mes. La administración pública, desbordada y atada por los intereses económicos de la producción de hulla, se vio obligada a intervenir de urgencia.
En un intento desesperado por contener el pánico, se desplegaron brigadas de apuntalamiento que colocaron vigas de acero de sección industrial en los pasillos de las casas y en los accesos a los edificios públicos, transformando el paisaje urbano en un entorno laberíntico y opresivo que recordaba al interior de las propias galerías subterráneas. El colegio fue clausurado de forma definitiva tras el desprendimiento de un ala del tejado que por poco atrapa a una docena de niños, a pesar de la evidencia física de que el pueblo se caía a pedazos. La dirección de la empresa minera insistía en que los movimientos eran asentamientos normales del terreno y que la extracción debía continuar a 3 turnos diarios para salvaguardar la viabilidad económica de la comarca. Esta desconexión absoluta entre la realidad técnica y las decisiones políticas generó una tensión insoportable entre la comunidad y los gestores de la mina. Los propios trabajadores se encontraban ante un dilema perverso. Seguir excavando para mantener los empleos que alimentaban a sus familias significaba, al mismo tiempo, demoler de forma activa el suelo bajo las casas donde dormían sus hijos. La ruptura definitiva de este equilibrio inestable llegó en el invierno de ese mismo año, cuando una serie de desprendimientos masivos en la rampa principal de extracción bloqueó el flujo de mineral y forzó al comité directivo a emitir una directiva que cambiaría el destino del asentamiento para siempre. Una orden confidencial cuyos detalles técnicos revelarían que el colapso final no fue un accidente imprevisto, sino un cálculo de costes puramente administrativo. La orden confidencial emitida en el invierno de 1981 desveló la fría tromapática detrás del destino de la colonia minera. El documento interno de UNOSA planteaba un análisis de costes directo. El gasto continuo en inyecciones de hormigón para sostener la ladera y las indemnizaciones por los daños estructurales en las viviendas superaban ya el valor de mercado del carbón que quedaba por extraer en las capas inferiores. Mantener el pueblo en pie era un lastre financiero. La solución administrativa no fue decretar un desalojo inmediato por motivos de seguridad, lo que habría obligado a la empresa a pagar realojos e indemnizaciones millonarias por expropiación urgente, sino aplicar una estrategia de asfixia controlada. Decidieron retirar de forma progresiva los servicios públicos esenciales para forzar la marcha voluntaria de los vecinos. El primer paso de este plan se ejecutó con una precisión burocrática implacable. En febrero de 1982, la empresa retiró las brigadas de mantenimiento que reparaban diariamente las tuberías de agua y los postes del tendido eléctrico que se combaban por el movimiento del suelo. Cuando una nueva fractura del terreno cortó el suministro eléctrico en el sector bajo del pueblo, la compañía eléctrica se negó a restituir el servicio, alegando falta de garantías de seguridad para sus técnicos. Media colonia quedó a oscuras de forma permanente. Las familias empezaron a cocinar y a calentarse exclusivamente con cocinas de carbón y bombonas de butano, mientras el agua potable debía recogerse en camiones cisterna que el ayuntamiento de Aller enviaba 2 veces por semana al centro de la plaza. El paisaje se volvió hostil y fantasmal. Las grietas en el asfalto de la carretera de acceso eran tan profundas que los vehículos particulares ya no podían circular, obligando a los pocos residentes que quedaban a acarrear las provisiones a pie por senderos de barro y piedra. A pesar de estas condiciones extremas, un núcleo duro de antiguos mineros y sus familias se negó a abandonar sus hogares. Para estos hombres y mujeres, dejar la colonia significaba renunciar a la única indemnización justa que les permitiría empezar de nuevo en los bloques de viviendas que se construían en las zonas bajas del valle. La resistencia de los vecinos transformó el pueblo en un escenario de conflicto silencioso. Los últimos habitantes patrullaban las calles de noche para evitar el pillaje de las casas que ya habían sido desocupadas y utilizaban maderas extraídas de los bosques cercanos para apuntalar por su cuenta las fachadas que amenazaban desplome. Sin embargo, la geología no responde a voluntades políticas ni a la resistencia humana.
En noviembre de 1983, coincidiendo con un temporal que descargó más de 200 litros de lluvia por metro cuadrado en menos de 48 horas, en la cordillera Cantábrica. Los sensores de presión que quedaban olvidados en las galerías subterráneas registraron una anomalía definitiva. El agua de infiltración había llenado por completo el pozo principal de ventilación, creando un tapón hidráulico que bloqueaba la salida de los gases acumulados en el subsuelo. La presión en el interior de la montaña comenzó a subir a un ritmo de 3 atmósferas por hora, empujando la masa de roca hacia la superficie con una fuerza equivalente a la de un movimiento sísmico menor. Una última grieta, de más de 1 kilómetro de longitud, comenzó a rasgar el monte desde la cima hasta el límite del núcleo urbano, señalando la línea de fractura por donde la ladera entera se separaría definitivamente de la montaña. La noche del 14 de diciembre de 1983, la física del subsuelo dictó la sentencia definitiva para la colonia minera del Concejo de Aller. Con la presión de los gases subterráneos en niveles críticos y el terreno completamente licuado por las lluvias torrenciales, la ladera cedió. No se produjo un desprendimiento súbito y estruendoso, sino un deslizamiento masivo, lento e inexorable, que desplazó un bloque de tierra de más de 2 millones de metros cúbicos. El movimiento duró apenas 6 horas, pero fue suficiente para desplazar el eje horizontal del pueblo casi 4 metros hacia el fondo del valle. Cuando amaneció, las pocas familias que habían resistido, bajo su propio riesgo, comprendieron que la batalla había terminado. Las estructuras de hormigón que quedaban en pie estaban suspendidas sobre el vacío, con los pilares de carga totalmente al aire y las tuberías de hierro retorcidas como cables delgados. La evacuación final se ejecutó de urgencia esa misma mañana, coordinada por la Guardia Civil y los servicios de rescate minero, de forma tardía pero definitiva. Los últimos habitantes salieron con lo opuesto, dejando atrás muebles, enseres y recuerdos integrados ya en la propia ruina de la montaña. Pocas semanas después, el gobierno civil de Asturias firmó el decreto de clausura total y permanente del asentamiento, declarándolo zona catastrófica e improductiva y prohibiendo el acceso de civiles por riesgo inminente de colapso estructural. En los años posteriores, la naturaleza y la geología continuaron el trabajo de demolición que el ser humano había iniciado. Hoy, al observar este rincón del Concejo de Aller desde el aire, la colonia es apenas distinguible de la vegetación que ha colonizado las ruinas. Los helechos y los matorrales de alta montaña crecen en el interior de los salones desiertos y las raíces de los árboles actúan como cuñas biológicas que terminan de partir las paredes de ladrillo que sobrevivieron al hundimiento. El pozo minero que dio origen a todo fue sellado con una losa de hormigón de 3 metros de espesor para evitar fugas de gas metano, enterrando de forma permanente el laberinto de galerías que socavó la estabilidad de la comarca. Este asentamiento asturiano permanece como un monumento involuntario a las consecuencias de alterar la geografía sin respetar los límites mecánicos del terreno. No fue el final de una veta de carbón lo que mató a este pueblo, ni el cambio de ciclo económico, fue la aplicación de una lógica de producción intensiva que trató la corteza terrestre como un elemento estático y predecible, ignorando las leyes de la gravedad y la hidráulica subterránea. El análisis de los informes de ingeniería y de las decisiones administrativas que hemos desgranado demuestra que el colapso de las infraestructuras es siempre un proceso acumulativo, donde cada negligencia previa actúa como un multiplicador de la fuerza de la catástrofe final. Las casas inclinadas que aún se sostienen en la ladera del monte son el registro físico de esa tensión no resuelta entre el desarrollo industrial y la geología implacable. El suelo sigue moviéndose milímetros cada año, devorando lentamente las últimas evidencias de que en ese desfiladero, durante unas pocas décadas, los seres humanos intentaron construir un hogar sobre el vacío.